Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolengo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la más cordial bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento a su seminario de documentación, descripción y revitalización lingüística. Muchas gracias por acompañarnos otro viernes. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación a la UNESCO a trabajar en pro de la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitadas e invitados que hablan sobre documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. Antes de iniciar, me permitiré leer una breve semblanza del ponente del día de hoy. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Manuel Andrés Pérez Pérez. Él nació en 1995 en Pachuca, Hidalgo. Es licenciado en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente se encuentra concluyendo la maestría en Lingüística Hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2018 coordinó el proyecto internacional de documentación Documentation of Speech in the Tenango Otomí, que financió el England Language Fund en 2019 y coordinó junto con el doctor Hernández Green el proyecto de documentación del Otomí en México, financiado por la misma institución. Actualmente coordina el proyecto Historias de la Vida Nato en San Felipe y Santiago, financiados por el Foncainali. Al mismo tiempo ha formado parte de proyectos nacionales en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Ha dedicado su labor académica a la documentación y el registro de lenguas nacionales como el maya, yucateco, el zapoteco, el náhuatl, peguano y principalmente el otomí, lengua amenazada del centro de México. Pérez Pérez también ha combinado la investigación con la docencia, ya que ha impartido diversas clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales de la UNAM, en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2017 forma parte del Seminario Permanente de Lengua y Sociedad que coordina el CIESAS, el FCPIS UNAM y el CIMSUR UNAM, y el Seminario Permanente de Análisis de Textos que coordina el FCPIS UNAM. Desde el 2018 forma parte del Seminario para el Estudio de la Lengua Escrita, SELENE, que coordina el IF de la UNAM. Y bueno, sin más preámbulos, daremos paso a su presentación, Archivar el Viento, Voces Otomíes en la Sierra Hidalguense. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la presentación, Lupe, y también muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario, principalmente al doctor Edgar Adrián. Eh, bueno, como bien mencionan, mi presentación se titula Archivar el Viento, Voces Otomíes en la Sierra Hidalguense, y básicamente esta es una metáfora, ¿no? Una analogía de lo efímero, y en ese sentido me voy a centrar mucho en la oralidad, ¿no? Como una herramienta eh, que si no se documenta se pierde. Y básicamente el objetivo de esta presentación va a ser describir mi proceso de documentación lingüística en la Sierra Otomitepegua en Hidalgo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Eh, Voy a empezar hablando un poco sobre los otomís, ¿no? Los otomís son un grupo etnolingüístico y básicamente estas lenguas otomís son un grupo de lenguas que pertenecen a la familia otomangue y a la rama otopame. Y digamos que su filiación más precisa los liga con el mazahua, ¿no? Lengua indígena que también se habla en el centro de México. Eh, Autoras como Yolanda Lastra señalan que esta lengua se dispersa básicamente en todo el centro de México, en 8 estados de la República Mexicana, ¿no? Que van a ser Guanajuato, Veracruz,
Puebla, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y el Estado de México. Y en esta primera imagen, en este primer mapa, podemos ver la dispersión de estos grupos otomís, ¿no? Como podemos ver también, hay zonas donde hay mayor población otomí en los estados y zonas donde, si bien sabemos que se habla, hay apenas unos manchoncitos, ¿no? Como es el caso de Tlaxcala, donde solamente queda ahora un asentamiento. Entonces, creo que esta imagen nos permite ver que, si bien la lengua otomí es una lengua bastante viva, todavía hay lugares donde esta lengua se sigue transmitiendo de generación en generación, pero también hay zonas donde cada día se está perdiendo, ¿no? Y hay cada día menos asentamientos donde se habla la lengua. Eh, Me voy a centrar en esta presentación sobre todo en el que se denomina otomí de la sierra. Básicamente, quienes se han encargado de la descripción dialectológica de la lengua señala que el otomí se divide en 9 variantes. Sin embargo, cuál es y en dónde se hablan esas variantes aún es un tema que está a discusión. Por ejemplo, el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales que propone el INALI en 2009 señala que una de esas variantes es el otomí de la sierra, ¿no? Que en este mapa es toda esta zona en verde, ¿no? Todos estos municipios tienen presencia de grupos otomís que hablan en el otomí de la sierra. Sin embargo, otras descripciones en torno a esta dialectología, como la que se presenta en la página del Ethnologue, dicen que esta misma zona que está en verde, en realidad se trata de 3 variantes que son ininteligibles entre sí, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el Ethnologue que se habla el otomí del Altiplano Oriental, el otomí de Texcatepec y el otomí de Tenango. Y entonces, digamos, con estos simples datos, nos empezamos a dar cuenta también que esta dialectología otomí sigue siendo un tema que está a discusión, ¿no? Vamos a ver ahorita en un par de diapositivas que el trabajo que se ha hecho en esta zona apenas está empezando y que necesitamos muchos más datos para darnos cuenta de si se trata justo de una sola variante otomí o en realidad son varias variantes otomís que se entienden entre sí y además hay otros aspectos como la inteligibilidad o la identidad, por ejemplo, que juegan un papel importante. Si bien todos están de acuerdo en que estos otomís son una lengua indígena amenazada, algo que se ha señalado, por ejemplo, menciona Yolanda Lastra o que se menciona Doris Bartholomew o Echegoyen y Voigtlander, es que se dice que el otomí de la sierra, o también llamado otomí oriental, es una lengua conservadora, ¿no? Y voy a traer a colación este concepto de conservación versus innovación, porque vamos a ver más adelante si en realidad se trata de una variante o un grupo de variantes conservadores o innovadores, ¿no? Me voy a centrar también en traer a colación los trabajos previos que ha habido sobre esta zona, ¿no? Por ejemplo, en los campos como la historia, la antropología o la etnohistoria, han existido individuos que han trabajado en esta zona, ¿no? Por ejemplo, en la primera foto tenemos a Jacques Galinier, que en los 70s, 80s y 90s principalmente, empezó con los trabajos pioneros en la zona en torno a la antropología, a la cosmovisión, a describir los procesos antropohistóricos de este grupo, ¿no? También sobresale, por ejemplo, en la segunda foto, James Down, que él se ha centrado también en su papel antropológico, en describir aspectos en torno a la religión, ¿no? Tanto la religión otomí como estas nuevas religiones que llegaron, tanto la religión católica como las religiones protestantes de corte judeocristiano, ¿no? Y en la última foto quiero destacar el papel de Raúl Guerrero Guerrero, que él es nativo del estado de Hidalgo,
fue nativo del estado de Hidalgo y trabajó principalmente la zona del Mezquital, pero le dedicó algunos textos históricos a la descripción del Otomí de la Sierra, ¿no? Si bien estos trabajos en torno a la antropología y la historia han sido muy importantes para la zona, fueron los trabajos pioneros en el sentido de que empezaron a describir una zona que antes no se había descrito, ¿no? Eh, Respecto a los trabajos lingüísticos, que me voy a centrar más ahora en la lingüística en esta presentación, quiero destacar los trabajos que hizo el Instituto Lingüístico de Verano, principalmente encabezados por Artemisa Echegoyen, de quien lamentablemente no pude encontrar una foto en línea. Y en la parte superior derecha está Catherine Voigtlander, ¿no? Ellas dos trabajaron sobre todo la zona norte de la Sierra Otomí-Tepehua, en el estado de Hidalgo, en el municipio de Huehuetla, y sobresale una de sus gramáticas que se titula Luces Contemporáneas del Otomí. Otro trabajo en torno a la lingüística que también quiero rescatar es los que hicieron Richard Bly, por ejemplo, el artículo que hizo junto con Eunice, que se encuentran en las fotos inferiores, eh, que ellos describieron la fonología del otomí de Tenango, y también hay una serie de cartillas breves que salieron en los años 50 para la enseñanza de la lectoescritura del otomí de Tenango, ¿no? Entonces, esto, en resumen, son los trabajos pioneros y previos que me gustaría destacar en esta zona. Digamos que para finales del del siglo pasado, eh, para la descripción del otomí de la sierra, solamente había trabajos de Hidalgo, que incluyen Tenango, Huehuetla y Santana Huitlalpan, y de Puebla en el municipio de San Pablito. Y básicamente es esta zona que marqué en rojo. Entonces, si bien a finales del siglo teníamos trabajos súper importantes, nos damos cuenta que lo que se había descrito era solamente una parte, y una parte muy pequeña, de todo lo que representa el otomí de la sierra. Eh, Favorablemente, estos trabajos han ido en aumento y he intentado hacer un resumen bastante escueto de lo que ha pasado en los últimos 25 años. Entonces me atrevo a destacar algunos de ellos. Por ejemplo, en 2006, Selena Hernández dirige el proyecto de documentación en Santa Ana, Huetlalpan, que financió el ELDP. Ella crea una base de datos bastante amplia y sienta una nueva perspectiva en torno al municipio y a esta pequeña variante del otomí de Santa Ana, ¿no? En 2007, el Instituto de Lingüístico de Verano también saca a la luz un par de documentos que habían trabajado Echegoyen y Voigtlander, pero que no habían podido ver la luz. En ese sentido, sale un diccionario que es el único que hay en la zona, que es el diccionario Yuhu, y también rehacen una gramática del Yuhu, que es una nueva perspectiva de esta gramática de luces contemporáneas. Otro hecho que es sumamente significativo es que en 2012 se crea la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y propone una serie de licenciaturas con enfoque intercultural como lengua y cultura, como diseño gráfico, más adelante abre medicina, más adelante abre derecho, pero esta universidad sienta las bases para hablar sobre esta diversidad etnolingüística y cultural que está en toda esta zona otomí-tepehua y en todo el otomí de la sierra. Si bien, lamentablemente, el catálogo de tesis y de trabajos de lo intercultural no todo está en línea, sí hay una gran parte y se han dedicado sobre todo a crear trabajos para la enseñanza de la lengua, que son bastantes y varios. También destaco, por ejemplo, que en 2018 inicié el proyecto de documentación, Documentation of Speech in Tenango Otomí, que financió el Endangered Language Fund. Y en esta zona, en la parte izquierda,
puse a todos los Pérez Pérez, ¿no? Da la casualidad que Noel Pérez Pérez, Beatriz Pérez Pérez y yo, Andrés Pérez Pérez, hemos trabajado esta zona del Otomí de la Sierra, no tenemos ningún parentesco, pero nos ha unido este interés en describir la Sierra Otomí Tepehua, ¿no? Por ejemplo, la tesis de Noel describe el sistema de tiempo, aspecto y modo del Otomí de Ixhuatlán de Madero en Veracruz. La tesis de Beatriz Pérez Pérez describe aspectos del significado de envoltura, ciertos prefijos que describen la envoltura con ciertos matices semánticos en la comunidad de Río Beltrán en Huehuetla. Y también destacan los trabajos de Néstor Hernández Green, que hace 2 artículos en el 2021 sobre la morfología flexiva del Otomí de Tenango. Si bien estos trabajos han ido en aumento en torno a la lingüística, dejé fuera muchos otros trabajos que han salido del intercultural en torno a la lengua y la cultura, pero vemos que en estos 25 años hemos creado muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo cual me da también mucho gusto porque hemos logrado abarcar un poco más de esta zona y no dejo también de mencionar que faltan muchos otros trabajos para poder seguir describiendo y entendiendo más las dinámicas lingüísticas y sociales de toda la Sierra Otomí. Creo que se me fue una. Me voy a centrar un poco en hablar de la documentación lingüística. Si bien todo lo que ustedes necesitan saber de documentación lo describe los textos de Heimelmann, voy a traer a colación un par de notaciones, ¿no? Básicamente, mi trabajo de documentación en esta sierra se basa en que la documentación lingüística es un campo que está dedicado a compilar y preservar datos lingüísticos primarios y a crear interfaces entre los datos lingüísticos primarios y varios tipos de análisis basados en estos, ¿no? Básicamente, documentar no es solamente describir o no solamente es grabar, es registrar, es preservar y algo que es sumamente importante es compartir estos conocimientos y compartir estas bases de datos, ¿no? Un punto importante es que no todo registro de dato lingüístico va a ser considerado documentación lingüística, ya que la base de la documentación es crear bases de datos exhaustivas y estas bases exhaustivas deben de ser duraderas, multifuncionales y abiertas a todo público. Algo que menciona Heimelmann es que uno debe de crear una base de datos pensando en que alguien en un futuro la va a utilizar con los fines que se les pueda dar y en las disciplinas que se les pueda ocurrir. Y en ese sentido se deben de crear acervos lingüísticos que solamente van a ser exhaustivos si se crean de forma paulatina y de forma acumulativa, ¿no? Algo que también es importante en torno a la documentación es tener en cuenta los instrumentos y técnicas adecuadas, ¿no? Principalmente hacemos grabaciones en audio y video, sin embargo debemos de ver que todo material que salga y bajo cualquier formato debe de incluirse en esa descripción lingüística y me permito regresar, por ejemplo, a esta diapositiva en donde me atreví a poner un dibujo que hizo uno de mis estudiantes cuando estábamos documentando el Otomí de la Sierra, ¿no? Ese que está sentado soy yo, y aquí estoy haciendo una grabación con una de las colaboradoras en el Mabodo, ¿no? En una comunidad otomí. Entonces, digamos que si bien las grabaciones en audio y video van a ser la base de esta documentación, todo material gráfico también va a poder ser incluido, ¿no? Algo más que nos dice la documentación lingüística es que las transcripciones deben de hacerse utilizando herramientas, por ejemplo, como Elan y Seymour, cuyas características principales deben de ser que deben de crear sesiones de grabación eficientes, que los formatos en los que se trabaje deben de ser flexibles a la conversión a nuevos formatos y que deben de haber herramientas de notación sumamente sencillas, ¿no? En este sentido, softwares como Elan o Seymour y muchos otros que hay ahora sirven para nutrir estos procesos de documentación lingüística. Además,
algo que nos menciona Heimelmann es que se debe de documentar la mayor cantidad de hechos posibles, como entrevistas, narraciones, conversaciones naturales, básicamente la conversación o la lengua en todos los contextos, ¿no? Y un punto central que quiero recalcar es que todos estos datos que uno logre recabar deben de incluir metadatos, ¿no? Por ejemplo, el nombre único que identifique la sesión de grabación y que las distinga al resto de sesiones, lugar y fecha de la grabación de los datos, quiénes están siendo grabados, quiénes participaron de forma activa o pasiva en la grabación, indicar en qué equipo se está realizando cierta grabación, la calidad de los datos, sabemos que hay pros y contras al momento de grabar en campo, especificar quiénes tienen acceso a los contenidos que son grabados y en ese sentido, quienes participan en las sesiones de grabación, pues deciden quién, cuándo y cómo se pueden acceder a ese tipo de datos, ¿no? Una breve caracterización del contenido de las sesiones y la relación que pueda haber entre una sesión de grabación y otra, ¿no? Entonces, digamos que todos estos datos van a ir nutriendo cada vez más la documentación que uno puede realizar en distintas lenguas. Básicamente, cuando estuve haciendo esta presentación, me percaté que llevo 10 años documentando el otomí de la sierra. Y esta foto que puse aquí es la primera foto en mi primer práctica de campo en 2015. Y me veo muy jovencito. Y estoy ahí con Marcela Nicolás, ¿no? Quien en ese primer momento fue la primera persona que quiso trabajar conmigo y que después se volvió una pieza fundamental porque no solamente me acogió en la comunidad, sino que me permitió ir conociendo más gente de las comunidades y explicar qué es lo que yo estaba haciendo en una zona como Tenango, ¿no? También me permití poner un breve fragmento de una publicación donde escribo que llegué a Tenango por primera vez en 2015, buscando elicitar una pequeña lista de palabras y si era posible un par de narraciones, ¿no? Yo digamos que lo que buscaba era empezar a tener una lista de palabras en otomí para poder entender cómo funcionaba la lengua en términos fonotácticos. Y en aquel entonces yo me había preparado leyendo algún par de artículos, ¿no? Y gramática sobre el otomí de la sierra. Y también había leído algunos textos sobre trabajo de campo y documentación lingüística. Entonces, en ese 2015, yo sentía que iba muy preparado para hacer este trabajo de campo lingüístico. Y muy pronto me di cuenta de que el hecho de, por ejemplo, no hablar una lengua y no poder comunicarme en otomí, me limitaba como individuo en estos contextos, además de muchas otras cosas en torno a la cultura, ¿no? Eh, entonces, básicamente en estos 10 años he podido ver cómo ha ido cambiando la zona, cómo me he ido formando también como lingüista. Y algunos puntos que puse aquí que quiero destacar es, por ejemplo, la logística para accesar a esta zona, ¿no? Si bien a mí ya me tocó una época mucho más, donde ya había caminos, por ejemplo, pavimentados, ciertas zonas todavía eran de difícil acceso. Ahora, dado que ya está, por ejemplo, la intercultural, los caminos se han vuelto muchísimo más accesibles, ya hay más formas de transporte en cómo llegar a toda la zona Otomí-Tepehua, eh, que hace 10 años eso no estaba ahí, ¿no? Por ejemplo, también algo que me percaté es que me tomó muchísimo tiempo construir la confianza y que la comunidad entendiera qué hacía un chamaco intentando hacer grabaciones en la sierra, ¿no? Marcela Nicolás también en un primer momento accedió a trabajar conmigo, pero no entendía muy bien qué es lo que yo quería obtener, preguntándole una serie de palabras y contándome historias en otomí. Pero una vez que entendieron esta parte, ella misma me ayudó a que toda la comunidad viera pues mis intenciones y mi interés en la lengua. Y también esto me permitió construir confianza y lazos en la comunidad para trabajar sobre todo con adultos mayores, ¿no? Que son quienes
tienen una perspectiva de la lengua y de la cultura bastante particular y que a veces son quienes no logran entender qué es lo que uno quiere cuando se acerca a documentar una lengua, ¿no? Eh, Definitivamente también el trabajo voluntario de hablantes, cada vez que regresaba, más y más personas querían trabajar conmigo, ¿no? Cuando en un primer momento solamente había sido una o dos. Algunas personas ya entendían y decían, ah, bueno, fíjate que yo me sé X narración, o puedo mostrarte estas cosas sobre plantas, o puedo mostrarte ciertas otras cosas de la cultura, o tengo fotos, o yo me sé la historia de cómo llegó la religión aquí. Y este trabajo colaborativo voluntario siempre ha sido como el más fructífero en todos estos 10 años, ¿no? Que los propios colaboradores, que los propios hablantes y ahora estas personas que son mis amigos y mi familia otomí, pues quieran participar y tengan una participación activa dentro de este proceso de documentación. Eh, bueno, hasta ahora, en estos 10 años, ¿qué cosa he logrado documentar? Eh, Básicamente, tengo 97 horas de material en audio y en video. Esto se traduce en documentar específicamente 9 comunidades de los 3 municipios de la Sierra Otomí-Tepehua en Hidalgo, que es Huehuetla, Tenango y ahora San Bartolo Tutetepec, ¿no? Y me he centrado en documentar géneros como narraciones, conversaciones, asambleas, descripción de flora y fauna, léxico especializado, discurso político y una que otra canción, ¿no? Digamos que todas estas 97 horas de material, estos 10 años de trabajo, pues se van a traducir en productos tangibles. Por ejemplo, una tesis, ¿no? Que fue mi tesis de licenciatura, donde escribí aspectos del acento en otomí. Eh, He tenido 2 proyectos de investigación para trabajar esta zona. Tengo 4 capítulos o artículos de libro. También esto se traduce en la formación de recursos humanos, tanto grupos que he tenido la oportunidad de acompañar a la Sierra Otomí-Tepehua a realizar prácticas y documentación, y también la dirección de tesis. Y también cuento con 26 ponencias que han descrito distintos temas como el sistema vocálico, el sistema consonántico, la distribución del acento en la frase nominal, los sistemas de saludos, el inicio conversacional, aspectos de la deixis temporal, aspectos de préstamos lingüísticos, de topónimos, de la formación de la palabra nominal, de historias de vida, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que hasta ahora esto es un breve resumen de todo lo que he hecho en esta zona Otomí-Tepehua, ¿no? Quiero ahora centrarme en algunas particularidades lingüísticas de esta variante otomí de la sierra, ¿no? Y voy a traer otra vez a colación estas anotaciones que, por ejemplo, Yolanda Lastra, Doris Bartholomew y Echegoyen y Voigtlander hicieron acerca de las innovaciones que han existido en la lengua y las variantes que se consideran más, digamos, conservadoras, ¿no? Entonces, este concepto de conservador versus innovador nos va a ser bastante útil porque digamos que las lenguas otomís se han dividido en estrategias que se han considerado innovadoras y que se han considerados preservadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en torno al sistema vocálico, las variantes otomís suelen tener 13 vocales, 9 que son orales y 4 que son nasales, ¿no? Las variantes que se consideran innovadoras han perdido una vocal. Por ejemplo, en esta tabla, los cuadros de vocales que están en la parte superior son de una variante conservadora, ¿no? Tienen
tipos de niveles, por ejemplo, las vocales orales, que son altas, medias y bajas, y se pueden dividir en anteriores, centrales y posteriores, ¿no? De hecho, el otomí, junto con el mazahua, son de las lenguas que más vocales tienen en Mesoamérica, ¿no? Lo cual es una particularidad tipológica bastante interesante. Entonces, en la parte inferior, vemos que esa innovación consta en perder una vocal, ¿no? Y esta pérdida de la vocal a veces desencadena en reestructuraciones del sistema vocálico. Por ejemplo, vemos que la vocal que se pierde suele ser esta vocal baja posterior, tanto en el sistema de vocal oral como tanto en el sistema de vocales nasales, ¿no? El otomí de la sierra es este que está encerrado en morado, ¿no? Tiende a ser una lengua conservadora en su sistema vocálico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ciertas consonantes, ¿no? También vemos que ciertos sonidos consonánticos se han preservado y otros sonidos consonánticos han iniciado procesos de cambio. Por ejemplo, del lado izquierdo, podemos observar que este sonido ñ, que es característico en las lenguas otomís, por ejemplo, en el propio nombre de algunas variantes como el ñañú, se considera un segmento que es innovador, ¿no? Digamos que las variantes conservadoras van a tener un glide que junto a una vocal nasal pasaron a ser este segmento palatal nasal, ¿no? Que es la ñ. Entonces, en palabras como cabeza, las variantes conservadoras van a tener que esa palabra se pronuncia como ja, versus el otomí innovador que van a pronunciar cabeza como ña, ¿no? Otro cambio que podemos ver entre estas lenguas otomís innovadoras y conservadoras es, por ejemplo, las consonantes eyectivas, ¿no? O glotalizadas. Se considera que las variantes del otomí conservador tienen todavía estos segmentos oclusivos glotalizados como la T, y que algunas variantes innovadoras han rotizado este segmento, ¿no? Es decir, se convierte en una especie de R. Entonces, en palabras como 5, el otomí conservador va a decir kuta versus el otomí innovador que va a pronunciar como kura, ¿no? Y en este sentido, el otomí de la sierra toma dos tendencias, ¿no? Por ejemplo, en el segmento de glide más vocal nasal se mantiene en la parte conservadora, pero en las consonantes eyectivas toma la posición innovadora, ¿no? Es decir, sigue conservando algunos elementos consonánticos e innova en otros, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los segmentos alveolares y dentales, ¿no? Digamos que esta secuencia de segmentos complejos alveolar, dental y velar, que se consideran conservadores, en ciertas variantes innovadoras pasan a ser consonantes fricativas, es decir, que un segmento complejo se ha convertido en un solo segmento y en palabras, por ejemplo, como fadi, ¿no? O zadi, o ji, para las traducciones de cárcel, caldo y sangre, el otomí de la sierra toma la postura innovadora, ¿no? Entonces vemos que si bien algunas descripciones como la de Yolanda Lastra, ¿no? Dice que otomí tiende a ser conservador, también vemos que en ciertos procesos se está convirtiendo en innovador, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el acento. Digamos que las descripciones del otomí en torno al acento mencionan que el acento va a caer siempre en la primera sílaba de la raíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, en palabras como tsudi, que son cerdo, el acento recae en la primera sílaba, que es tz,
y esto no representa ningún problema en un otomí conservador como en uno innovador, ¿no? Sin embargo, cuando se le concatena algún prefijo, como en este caso el t de diminutivo, es decir, como cerdito o puerquito, vemos que sí hay una diferencia entre otomís conservadores versus otomís innovadores, ¿no? Por ejemplo, un otomí conservador sigue manteniendo la sílaba de la raíz en la primera sílaba que va a delimitar esta, esta raíz, pero el otomí innovador va a tener un movimiento, ¿no? Es decir, el acento se mueve a la primera sílaba donde en este caso se trata de un prefijo, ¿no? Entonces, el otomí de la sierra da la casualidad que también toma esta postura innovadora, ¿no? Eh, es decir, en otomí el acento se mueve una posición, ¿no? Y en ese sentido, vemos que hay ciertas particularidades lingüísticas en donde el otomí sigue manteniendo una postura conservadora, pero también empieza a innovar en otros aspectos. Por ejemplo, vimos que el sistema vocálico es conservador, en esta secuencia de glide más vocal nasal se vuelve conservador, pero empieza a innovar, por ejemplo, en la rotización de segmentos eyectivos, en los aspectos de las consonantes alveolares, dentales y velares también se vuelve innovador, pues ahora son segmentos fricativos y en su distribución acentual también se trata de aspectos innovadores, ¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿qué está pasando en otros aspectos lingüísticos y sobre todo en otros aspectos culturales, ¿no? Me atreví a poner en esta presentación algunos puntos en torno a aspectos culturales que son, por ejemplo, el carnaval, ¿no? Por ejemplo, Jacques Galinier considera que el carnaval otomí es un ritual de renovación donde los ancestros están representados con figuras viejas, agotadas o en descomposición. Y, por ejemplo, en la foto de arriba, que es una foto sacada del acervo personal de Richard Bly, vemos que esta figura de el costaludo es una figura vieja, ¿no? Que está hecha con las hojas del maíz y que contrasta mucho con una foto de un carnaval actual, ¿no? En donde vemos mayor participación de gente, pero vemos también otro tipo de figuras, ¿no? Como disfraces, que a mí personalmente me recuerdan un poco al Halloween, ¿no? Eh, entonces, esta descripción que hace Galinier del carnaval tradicional otomí, en donde se toma en cuenta la fuerza vital y el renacer y se trabajan aspectos por medio del baile, de la ingesta de alimentos, de la ingesta de alcohol, en torno a la dualidad, pues ha cambiado de forma bastante radical, ¿no? Hay ciertas zonas de las comunidades otomís que siguen manteniendo estas tradiciones un poco más conservadoras, pero la verdad es que también vemos paso de que nuevas generaciones se apropian de este sistema, ¿no? De este carnaval otomí. Eh, y otro punto que me ha atrevido a poner en esta presentación es lo referente a los bordados. Por ejemplo, el tenango se le adjudica el primer tenango a Josefina José Tavera, que diseña y borda estos primeros tenangos, estos primeros bordados. Y los hace inspiradas en la flora y la fauna de la región. Digamos que en un primer momento estos bordados solamente se llamaban como Rayedinsni, que son los bordados de San Nicolás, pero por ahí de los años 80 el término tenango se populariza y es impulsado por el gobierno estatal, ¿no? Aquí abajo me atreví a poner unas fotos para ver un poco la evolución de cómo han ido cambiando este tipo de bordados, ¿no? Por ejemplo, la primera foto es un bordado muy viejo y se cuenta que en un primer momento los bordados solamente se hacían en dos colores, que son rojo y negro. Y que fue justo Richard Blythe quien trabajaba en esta zona, que en uno de sus viajes a Estados Unidos
trae nuevos colores, ¿no? Y innova un poco esta paleta de colores que se ve en la zona. Entonces da paso a bordados como el que se muestra en la segunda imagen. Sin embargo, algo que también es importante recalcar es que estos bordados en un primer momento eran con esta puntada que se denomina punto de cruz. Y más adelante la puntada cambia, los tipos de bordados también se adecúan y digamos que en torno a los bordados otomís ha pasado que han servido como parte de la identidad no solamente de Tenango y del estado de Hidalgo, sino también como una especie de identidad nacional. Entonces, las propias comunidades lo que han hecho es intentar reapropiarse de este bordado, llamándolo ahora bordado hatsi, ¿no? Que es una palabra en otomí. Eh, digamos que el tema del bordado es sumamente interesante, pero me gustó poner aquí una breve historia de este tema, ¿no? Eh, bueno, ya casi para terminar, me atrevo a retomar esta metáfora de archivar el viento, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que les he mostrado aquí, tanto la parte lingüística como los aspectos culturales, son algunos resultados que he visto en todo este corpus, ¿no? Tanto en narraciones y en conversaciones que he tenido con la gente y que están en el corpus. Y básicamente retomo esta idea de que la oralidad es una experiencia que es completamente efímera, ¿no? La oralidad de las lenguas otomís sigue siendo un aspecto que está completamente vivo y que está situado en un tiempo y en un espacio bastante concretos. Cada narración, cada rezo, cada conversación va a ir cambiando con el contexto y documentar va a implicar reconocer esta fragilidad y reconocer esta riqueza que se transmite en cada momento para poder crear un corpus, ¿no? Entonces, este archivo, ¿no? No es un intento de fijación ni de encerrar a una lengua, sino todo lo contrario, ¿no? Es documentar, va a buscar registrar las manifestaciones orales para que no se pierdan, para crear un espacio seguro de memoria viva y para que en un futuro este archivo sea un puente entre generaciones y quienes deseen tener acceso a él puedan acceder a él sin ningún problema, ¿no? Acceso a las historias de sus abuelos, acceso a las historias de su pueblo, eh, que van a estar presentes si es que se archivan ahora, ¿no? Porque vemos que toda esta comunidad y toda esta sierra está mutando. Eh, para finalizar, ¿qué nos queda del viento? ¿Qué nos queda de esta realidad, no? Siguen existiendo algunas dificultades, rescato dificultades lingüísticas, técnicas y humanas. En lo técnico, por ejemplo, aspectos de equipos de grabación que fallan o condiciones en la sierra que son difíciles. En lo lingüístico está la complejidad gramatical del otomí, que cada día que me dedico a un tema descubro nueva riqueza. Y en lo humano está sobre todo la parte de generar confianza y negociar los tiempos y las expectativas, ¿no? Que lo que yo quiero de esta documentación sea lo que los propios hablantes y las propias comunidades quieren de la misma documentación. Algo que he aprendido en estos 10 años en torno a documentar y registrar esta lengua es que la paciencia es fundamental, ¿no? Sin importar el ritmo académico, debe de calzar con la vida comunitaria. Eh, y sobre todo también me quedo con muchas dudas, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar que estos archivos regresen a la comunidad y sean útiles? Yo he intentado regresar sobre todo las narraciones y las fotos, pero la parte es que las personas de la comunidad tienen que hacerlo parte de ello y tienen que utilizarlo en su vida cotidiana, ¿no? Sobre todo cuando fallece alguien, me he dado cuenta que ese registro que se hizo es muy útil porque sirve para recordar y para saber qué es lo que decía y pensaba cierta persona, pero pues necesitamos seguir haciendo documentación y seguir compartiendo lo que se documenta, ¿no? Por ejemplo, también otra pregunta es qué papel juegan las nuevas generaciones en torno a la revitalización y a la documentación lingüística y cómo se puede documentar y dialogar con expresiones culturales específicas, ¿no? Por ejemplo, rezos o ritos específicos de la comunidad
a donde aún no se puede entrar por respeto a los mismos pueblos, ¿no? Y aquí me atreví a poner una serie de fotografías de varias personas que han participado en estos 10 años de documentación. Y finalizo con gracias, ¿no? Y Hamadi. Muchísimas gracias, Manuel. Muy ilustrativo y siempre es bueno conocer como qué está pasando en geografías, ¿no? Y creo que tu caso nos habla también de una experiencia, pues, si no de mucha larga data, pues ya de un tiempo de acompañar a las comunidades. Y esto que mencionas, bueno, yo creo que cuando se habla de documentación lingüística, muchas veces se piensa que ya se ha dicho todo o que ya conocemos todo, ¿no? Pero ahorita que platicabas y que citabas a Hidelman, recuerdo una anécdota de Jane Hill que hablaba también de la documentación y hablaba de estos agudos que había en el náhuatl, ¿no? Que muchas veces estos procesos solamente suceden cuando existe una confianza, cuando existe un conocimiento del territorio, cuando hay una relación con la comunidad. Y si bien pues las bases tienen que ser exhaustivas, multidimensionales y funcionales para que sean y que respondan a un orden académico, ¿no? Porque al final de cuentas así es. Creo que sobre todo para las personas que en tu caso, ¿no? Que también combinan la docencia, también empezar a formar estos cuadros que en una lógica más, pues sí, que permitan que esta producción científica también alimente estos procesos de cambio que tienen las comunidades, muchas veces procesos de reivindicación, luchas políticas, ¿no? Que en el caso de los tenangos que ponías el ejemplo, pues también ha sido una pugna de reconocimiento para las comunidades otomíes, ¿no? Entonces también visibilizar y llevar estos temas de decir, bueno, si el académico lo dice porque desgraciadamente existen estas relaciones desiguales, ¿no? Entonces, como de alguna otra manera poner al frente a la comunidad y uno ir respaldando, creo que también hace que desde la lingüística pongamos, ¿no? Como un granito de arena más allá de la documentación formal, ¿no? Como tener estas relaciones como más, no sé, más pertinentes a la comunidad. Y una de las cosas que me llama mucho la atención como de ese trabajo es que para el antropólogo de alguna u otra manera la tiene más sencilla, ¿no? De que va a la fiesta, documenta y nosotros, creo que alguna vez lo platicaba con el doctor Moreno, o sea, algunas veces somos el invitado incómodo, ¿no? Porque hacer elicitación es complejo, es otro trabajo, ¿no? Entonces, una de mis preguntas, y ya con esto abro el debate, de alguna u otra manera, ¿cómo podemos, y sobre todo tomando en cuenta que hay personas que están en formación, y me imagino que tú ya lo has platicado con tus alumnos, cómo de alguna u otra manera nuestro trabajo impacta en los trabajos que vienen posterior? O sea, nosotros podemos abrirle la puerta a otras o a otros investigadores o cerrar totalmente la puerta. Entonces, de alguna otra manera, ¿cómo trabajar en esta documentación que permita abrir el diálogo y al mismo tiempo construir puentes en el que la comunidad se sienta tomada en cuenta? Porque muchas veces vamos a las geografías y escuchamos a personas de las comunidades y si hay alguien, invito a que digamos que nos tomen como buzón de quejas, ¿no? De que es que están diciendo que aquí se escriba así, nosotros lo queremos escribir así. Y yo creo que de alguna otra manera la lingüística en procesos de descriptivismo, nos permiten como nombrar los cambios sin ningún juicio de valor, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna otra manera podemos aportar a formar nuevos cuadros desde una participación activa que abra el diálogo con la comunidad, que sean procesos más participativos y que alimenten estos procesos comunitarios que tienen que ver con la reivindicación y también en el que nos toque guardar silencio y dejar que la comunidad hable, ¿no? Entonces, yo con esto cierro, agradezco mucho tu trabajo. Si alguien más pudiera abrir su micrófono, levantar la mano, algún comentario. Y nada más recordarles, por favor, antes de ceder la palabra, que
No se les olvide, por favor, inscribirse en el link, ahí está arribita. Y no sé si alguien quiera comentar, alguien quiera participar, si alguien gusta abrir la palabra, comentarnos, dejarnos su comentario en el chat, también podría. Por aquí están levantando la mano. Sí, compañero Coca, adelante. Manuel, yo te quería preguntar, al final hablaste de lo importante que era, sobre todo cuando alguien fallecía, ¿no? Digamos, que servía esto como registro de lo que pensaban, de lo que contaban. Eh, Mi interés en la academia tiene que ver con la tradición oral, entonces te quería preguntar, y ya vi que lo preguntaban también en el chat, ¿de dónde podría, o si puedes compartir el link de dónde podemos consultar tus investigaciones? A mí la parte lingüística me interesa, me gusta, pero no me dedico a eso, pero sí a estos relatos que mencionabas, de estas historias de la tradición oral, pues. Y pues nada, felicitarte por el trabajo. Induti Hamadi. Muchísimas gracias, Gabriel. Sí, digamos que la mayor parte de mi investigación y de los relatos están en mi página de academia.edu. Si me googlean Manuel Andrés Pérez Pérez, ahí está todo. Y digamos que en esta etapa, ¿no? De trabajar y de darle orden a todo lo que se ha documentado, porque eso también es cierto, a veces uno documenta y registra, pero la parte de centrar y sistematizar los datos y de ordenar todo ha sido un proceso bastante escabroso, ¿no? Sobre todo con esta parte de los metadatos. Y estoy por entregar al archivo de lenguas de Texas la parte de esta investigación, ¿no? Entonces, igual yo espero que al finalizar el año podamos ya tener este archivo en línea donde están la mayoría de las cosas que he documentado, pero yo diría que ahorita, en este momento, la mayoría de cosas están en la academia y pronto van a estar en la página del archivo de lingüística, ¿no? Muchas gracias, compañero. Aquí también, no sé, Manuel, también si nos quieras dejar tu correo por si alguien tuviera una consulta más a profundidad en el chat. También preguntan lo mismo, ¿dónde se puede revisar lo que el investigador ha documentado? Al principio dicen que no habían puesto el link. También hacen una pregunta acerca de Adrián Vázquez, dice, ¿cuál es la regla fonológica exacta que distingue a las variantes conservadoras, las innovadoras de la sierra? ¿Y hay excepciones? Ay, esa es una pregunta bastante difícil, Adrián. Eh, yo creo que no hay ninguna variante que sea conservadora en todos los aspectos, ¿no? Esa es como una respuesta rápida, ¿no? Donde una variante es conservadora, otra variante va a innovar. Por ejemplo, algo que yo me centré fue como en aspectos fonológicos, las vocales, ciertos segmentos, el acento, pero la verdad es que no hay como una regla que diga si tantos segmentos son conservadores, en realidad esta idea de conservador versus innovador es un poco un juego, ¿no? Porque digamos que, por ejemplo, las variantes que a veces más innovan son las que son más vivas, ¿no? O sea, una lengua que se usa va a tener Ah, muchísimos más cambios ujú. que una lengua que digamos, tiene muy pocos hablantes, todos son mayores, pues digamos que va a estar en un estado más conservador, pero tampoco con poco movimiento, ¿no? Entonces, no creo que haya una sola regla o una sola, un cierto número de innovaciones que hagan una variante conservadora o innovadora. Insisto, ¿no? Hay aspectos en donde uno cambia y también he notado que hay aspectos en torno a innovación y conservación
en otros niveles de la lingüística, ¿no? En morfología y en sintaxis, que ya no metí en esta presentación por tiempo. Pero digamos que lo único que esto habla es que hay diversidad incluso dentro de las lenguas, ¿no? Y que las lenguas están en constante cambio. Eso es como lo único que podemos tener certeza. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Evangélica García, bueno, Adrián agradece la respuesta. Muy interesante e importante su trabajo. Muchas gracias por la conferencia, dice Evangélica García Huerta. Brenda Rodríguez nos dice gracias por el compartimiento del trabajo, Manuel, y por hacer posible este espacio Indolengo. Muchísimas gracias. Realmente el espacio lo hacemos entre todas y todos. Y ayúdenos, recuerden a compartir el link. Si conocen a alguien que le pueda interesar el seminario, invítenles. Este es importante porque para nosotros como Indolengo y en la Secretaría de Cultura nos interesa mucho, sobre todo, abrir el diálogo, porque cuando se habla de las lenguas indígenas en México, se piensa como si fuera un todo, ¿no? Y de repente cuando ya tenemos estas voces, estos diálogos, nos damos cuenta que cada realidad tiene sus particularidades y al mismo tiempo también luego nos encontramos con un piso común, ¿no? Entonces, de repente es importante ir haciendo estas redes de comunicación, ir conociendo los trabajos que cada uno estamos haciendo, y esto nos permite como visibilizar no solo nuestro trabajo, sino el de todas las personas que estamos interesadas, pero lo más importante también llegar a las comunidades de habla, ¿no? Entonces, también a veces cuando se habla, no es que hay lenguas que son estables o hay lenguas que son vitales, pero de repente le hacemos el zoom y ya empezamos a ver estos procesos, ¿no? De desplazamiento, y ahí la importancia de documentar, de empezar a ver estos procesos de empoderamiento lingüístico, como dicen en algunos lugares. Manuel, ¿quisieras agregar algo? Pues solamente agradecer nuevamente eh, por la invitación, por la moderación, Lupe, y muchas gracias a todos los que se conectaron por escucharme y por este diálogo tan rico, ¿no? Que es como la parte más linda. Me atrevo a leer que Adrián puso otra duda. Sí, dice, ¿cómo cree que las nuevas generaciones equilibran la innovación con la preservación de la tradición? Haces Dice que es lo preguntas último. muy, No. muy difíciles, Adrián. Mira, algo que es cierto es que, por ejemplo, las nuevas generaciones, la mayoría ya son bilingües, ¿no? Y me he dado cuenta que, por ejemplo, pasan, no todas, pero sí como ciertas generaciones, en que en un primer momento están aprendiendo la lengua de forma activa, llega un momento en el que salen de la comunidad y hay este choque con otras lenguas y con otras formas de actuar y ser en la vida, ¿no? Pero después retoman, o sea, trabajan este proceso de identidad en donde retoman sus raíces, ¿no? Y valoran lo que implica ser otomí en la sierra y en otros espacios. Y digamos que algo que he visto es, por ejemplo, que intentan, no sé, crear música, ¿no? Por ejemplo, desde aquellos que buscan esta música tradicional, pero también he visto que los jóvenes, por ejemplo, hacen rap en otomí, ¿no? O, por ejemplo, esta idea del bordado, lo llevan a nuevos tipos de arte, ¿no? Como la pintura o los murales, ¿no? El graffiti. Entonces, digamos que intentan abrazar y tomar nuevas técnicas y nuevo conocimiento y machean con su identidad y con su historia, ¿no? Entonces, creo que justo es en los jóvenes en donde estamos viendo este proceso y este enriquecimiento de crear nuevos materiales, de crear nuevas técnicas, de crear nuevas cosas, pero manteniendo esta identidad otomí, que es lo que enriquece y es lo que nos interesa, ¿no? Enriquecer las disciplinas, enriquecer la lengua y la cultura. Muchísimas gracias, Manuel. Si nadie más tiene algo que agregar. Bueno, aquí dice Adrián, muchas gracias por la atención. Pánsela muy bien. Agradezco que comparta su conocimiento. Muchísimas gracias a ti, Adrián, por preguntar.
Y bueno, sin más preámbulo, les damos las gracias por su atención, por su palabra. Gracias, Manuel. Les mandamos un abrazo donde quiera que estén, aquí desde Chihuahua y allá desde Ciudad de México y a donde se encuentren. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Nos da mucha alegría volvernos a ver para Indolengo. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Ahí vamos a estar compartiendo cada semana los carteles. Y dejan un comentario. Muchas gracias, Manuel. Me dio mucho gusto verte y escucharte. Muy importante tu investigación sobre el otomí. Felicidades, Muchas Manuel. gracias, Tita. Muchas gracias, María. Gracias a todos. Bonito fin de semana para todas y para todos. Nos vemos pronto.